En el último capítulo quedamos en que muere Isabel I, la reina virgen, orgullo de los ingleses, azote de la Armada Española y la promotora de un movimiento cultural extraordinario en el Renacimiento inglés. Luego sube Jacobo I, que une a Inglaterra con Escocia y continúa en el florecimiento de la cultura inglesa. Aquí hacemos una parada en la historia de Inglaterra para rendir un homenaje a un dramaturgo de magnitudes épicas. En su teatro demuestra cómo le cabe en su cabeza las historias más maravillosas de su país y del mundo. Entonces, hoy, en la historia de Inglaterra, William Shakespeare. Aunque de su vida se sabe muy poco y se llega a meras conjeturas por documentos de la época, se sabe que nació en Stratford-upon-Avon, en 1564, unos años después de la coronación de Isabel como reina. Es hijo de un comerciante, tiene una educación significativa, se casa y tiene 3 hijos con Anna Hathaway. No se sabe muy bien cómo llega a Londres, sin embargo, para 1592 ya es nombrado en la ciudad por otros dramaturgos que exaltan sus obras. Allí se vuelve actor, escritor y copropietario de la compañía teatral Los Hombres del Lord Chamberlain, llamada así por su benefactor. Al subir al trono, Jacobo I, en 1603, seguía muy de cerca la compañía, tanto así que la apadrinó y pasó a llamarse Los Hombres del Rey, en honor a su nuevo patrocinador. Al final murió en su pueblo natal con lujos y sin muchos problemas, aunque se rumorea que fue la bebida la que lo llevó al sepulcro. Debido a que su biografía está cubierta por un manto de misterio, existen dudas de si él fue el escritor de todo el contenido atribuido. Lo que sí es irrefutable es lo magnífico de su obra, la cual trasciende en el tiempo y desborda toda la cultura hasta nuestros días. El teatro, la pintura, el cine, la música, la literatura han sido fuertemente influenciadas por la pluma del inglés. ¿Pero qué lo hizo tan grande? Fue su manera de retratar las pasiones humanas, de plasmar en sus personajes estos sentimientos desbordados. Cada uno de sus soliloquios, discusiones, argumentos, escenas y demás dispositivos que usa para contar sus historias reflejan lo más profundo del abismo que encierra el alma humana. En la tragedia de Macbeth se puede encontrar reflejada la ambición y la traición que nacen la una de la otra. Cuenta la historia del Lord Macbeth, un noble escocés que al escuchar a 3 brujas que le prometen la grandeza en profecías, y al ver que se cumplen algunas, él y su esposa se convencen que el Lord puede llegar a ser rey. Aunque Macbeth demuestra debilidad, la ambición de su esposa es seguramente más grande que la de su esposo, y los lleva a cometer toda clase de atrocidades, como mandar a matar al rey y a sus propios amigos. Debido a su sentimiento de culpa, Lady Macbeth sucumbe ante la locura y se suicida. El Lord, convertido en rey, es cegado por las profecías, creyendo que el destino no lo podía vencer, y cuando fue muy tarde es llevado a la batalla en donde él muere. En esta obra se refleja la persecución a las brujas, en la cual las retrata como seres maliciosos y enigmáticos, que por medio de la adivinación corrompían y engañaban a los hombres. Una creencia que llevaría a muchos hombres y mujeres a ser condenados a la hoguera o a la horca, supuestamente por el uso de la magia negra. Otra de sus obras que refleja lo más oscuro del alma humana es Otelo, donde los celos juegan un papel protagónico. Otelo el Moro sucumbe ante las intrigas de su amigo Yago, que lo odiaba por no haberlo nombrado su lugarteniente. Su esposa Desdémona, que lo amaba y le era fiel, muere a manos de Otelo, quien no puede controlarse al creer que le era infiel con el que sí recibió el puesto de lugarteniente, Casio. Al descubrir que todo era una farsa, orquestada por Yago, y que había matado a su esposa sin razón, se suicida. Shakespeare muestra su grandeza al poner a un moro de protagonista en una época en que se retrataban a los de esta etnia como hombres malvados en Inglaterra. A pesar de asesinar a su esposa, no lo hace por maldad pura, sino por sucumbir a los engaños de su amigo y a sus celos. Al que sí se retrata como un ser malévolo es a Ricardo III, con una clara intención política, ya que fue el último York en caer antes del ascenso de la dinastía Tudor, que era la reinante en la época del dramaturgo. Muestra a Ricardo como un personaje siniestro, incapaz de sentir amor por su resentimiento contra el mundo por ser deforme. Enreda a su hermano Eduardo V, que estaba muy mal de salud. Hace que culpen a su hermano Jorge de asesinato para que éste sea condenado a muerte y no se interponga en su camino al trono. Logra ganar el favor de Lady Anna, viuda de Eduardo de Lancaster, a pesar de haber asesinado a su marido y a su padre. La hace pensar que todo lo hizo por su deslumbrante belleza. Después de la muerte del rey, hace que el príncipe sea asesinado, logrando poner la corona en su cabeza. Pero como ya les había contado en el episodio de la Guerra de las Dos Rosas,
Ricardo muere en batalla por la espada del futuro rey Enrique VII, abuelo de Isabel I, sin antes pronunciar la célebre frase: mi reino por un caballo. Hamlet encarnaría la venganza, en la época en que los reinos daneses de donde provenían los vikingos influyen fuertemente en la sociedad inglesa alrededor del siglo X. Se presenta la historia de un príncipe danés que retorna a su hogar y se encuentra con que su padre ha sido asesinado por su tío Claudio, quien ha usurpado el trono y quiere casarse con la madre del príncipe, Gertrudis. En una noche, Hamlet, vagando por el castillo, se encuentra con el fantasma de su padre, quien clama venganza por su asesinato. Hamlet debe tomar una decisión: si perdona y hace una vida con su amada Ofelia, o se entrega a su sed de venganza. Ser o no ser, una frase icónica de esta obra que muestra esta decisión tan importante. Pero se entrega a la locura. Empleando estratagemas para desenmascarar a su tío, presiona a su madre y repudia a Ofelia. En su vorágine de venganza, Ofelia sucumbe al dolor y se suicida. Su tío conspira para matar al príncipe y en una serie de errores terminan en el último acto muriendo la mamá, los amigos, el conspirador y el propio Hamlet, demostrando que al final de la venganza solo queda la tragedia. Otro claro ejemplo de la grandeza de William Shakespeare es El mercader de Venecia. Es un fresco de la estigmatización que hay frente a los judíos por esos días. Basanio, un noble veneciano, pobre, quiere agradar a una muchacha y necesita dinero para poder conquistarla. Tiene un amigo que le podría prestar el dinero, pero tenía todo invertido en una flota de barcos. Entonces deciden recurrir al judío, llamado Shylock, considerado usurero. Este acepta hacer el préstamo con la condición que si no se paga la deuda, Antonio, quien respondía en favor de su amigo, debía darle 1 kilo de su propia carne como compensación. Antonio no puede pagar debido a que sus barcos no aparecieron y los creía destruidos, entonces el judío decide cobrar lo acordado. Así que se hace un juicio. Porcia, la mujer por la cual se inicia el problema, que ya se había casado con Basanio, decide disfrazarse de hombre y hacerse pasar por abogado de Antonio, salvándolo de pagar con la carne que seguro lo hubiese matado al removerla de su cuerpo, y haciendo pagar a Shylock su avaricia con su fortuna. Aquí se retrata al judío como un ser avaro y despiadado, que al final pierde su fortuna y debe volverse cristiano para no perderlo todo. Venecia fue una de las ciudades que recibieron a la comunidad judía después de ser perseguidos por toda Europa. Sin embargo, siempre fueron culpados por entregar a Cristo en la cruz y no aceptarlo como el Salvador. Aunque Shakespeare en esta obra sigue estigmatizando al pueblo judío, sigue siendo una gran historia que muestra las consecuencias de la avaricia. Romeo y Julieta es el arquetipo del amor romántico que sigue siendo un referente hasta nuestros días. Situada en la ciudad de Verona, la cual, a pesar de tener un príncipe como gobernante, hay dos familias muy poderosas que están en constantes pugnas por el control de la ciudad. Los trágicos amantes son dos jóvenes pertenecientes a las casas en disputa, de los Capuleto y los Montesco. Estos se enamoran sin saber que son enemigos, pero cuando lo descubren deciden casarse en secreto y luchar por su amor. Debido a las peleas callejeras en las que se ven inmiscuidos, Romeo es exiliado de la ciudad al matar a Teobaldo, primo de Julieta, en represalia por haber matado a su mejor amigo Mercucio. Entonces los dos jóvenes amantes deciden huir juntos, pero sucede un malentendido. Julieta toma un elixir que la hace parecer muerta para lograr escapar de su familia, y Romeo no alcanza a recibir el mensaje que le contaba la treta. Entonces el joven encuentra a Julieta, y creyendo que está realmente muerta, se entierra una daga en el corazón. Julieta al despertar se encuentra con esta escena y ella también decide quitarse la vida. Aquí se ve reflejado cómo la guerra, en estos casos entre familias, hace que los jóvenes sufran de tal modo que el amor no pueda florecer y los lleve a la desgracia. William Shakespeare deja en el imaginario colectivo un tratado de cómo las pasiones humanas, cuando se desbordan, llevan a la fatalidad. Aunque sus tragedias y sus comedias son el referente de su obra, también sus obras históricas nos hacen entender cómo podían ser los seres humanos que habitaron en el pasado. Hasta aquí este breve homenaje a este dramaturgo y continuamos en el próximo capítulo con más historias y con más dibujos.